Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a estar hablando de cómo usar OKRs para la planeación y todo el despliegue de la estrategia y la gestión de proyectos, sobre todo de innovación. Aquí me acompaña también Marco Corrales, parte del equipo Borealis. Y comienzo pues por contarles que Borealis es una empresa en donde nos enfocamos en habilitar ecosistemas de innovación en las organizaciones desde diferentes puntos de vista, desde el tema de estrategia, que puede ser estrategia de innovación corporativa o de transformación digital. Este es un punto súper importante donde van a entrar los OKRs. También hablar desde la gestión de la innovación, diseñar todos los elementos que se requieren para hacer que la innovación sea algo sostenible en la organización. Además, tenemos un amplio portafolio de productos de formación de habilidades en creatividad e innovación. Y finalmente, ejercicios de acompañamiento de proyectos, bien sea en una modalidad de coaching o a modo de innovación como servicio, en donde tercerizamos servicios de innovación. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Sánchez, yo soy directora de estrategia de Borealis, soy magíster en creatividad de la Universidad de Búfalo, columnista de la revista Dinero y con una amplia trayectoria en diferentes países en todo el tema de implementación de proyectos de innovación y desarrollo de capacidades. Y también me está acompañando Marco Corrales. Marco es un experto business designer, apasionado de la estrategia, la transformación digital y por supuesto de los modelos de negocio. Y bueno, vamos a contarles aquí como una pequeña contextualización de lo que son los OKRs, pero antes de eso yo quisiera preguntarles si ustedes están familiarizados con la metodología o quién no sabe qué son los OKRs, para saber cómo desde dónde llevar la conversación. Juli, de mi lado yo no conozco los OKR. Yo Perfecto. tampoco. Gracias, Diego. Entonces están en el lugar correcto, porque la idea es pues contextualizarlos un poco. Esta metodología es una metodología que estamos utilizando mucho en planeación, pero también en todo lo que son gestión de proyectos de innovación, porque de una manera muy rápida, muy flexible, nos permite llegar a resultados. Entonces comencemos hablando de qué son los OKRs. Y pues los OKRs es una metodología desarrollada por John Doerr. Él trabajaba en Intel y básicamente transformó todo el modelo de gestión de Intel a orientarlo hacia resultados, y también fue todo el que diseñó este modelo de ejecución que tienen en Google. Sus enseñanzas y esa historia pues de esas empresas se puede encontrar en el libro de Measure What Matters, súper recomendado. Creo que también está en español, pero no estoy segura. No sé, Marco, si quieres contar algo sobre Sí, esa también historia. está en español, Juli. Sí. Entonces aquí como por contextualizar rápido, porque la idea es que podamos abrir una conversación. Muy bien, entonces, ¿qué son los OKR? Los OKR decimos que es un sistema simple para crear alineación con metas que sean dinámicas y medibles en cadencias cortas. Este es un tema interesante porque es una forma de adoptar desde la planeación metodologías muy afines con las dinámicas de las metodologías ágiles, en donde tenemos ciclos cortos de revisión buscando llegar a un objetivo común. Y esto puede aplicar para muchas áreas que ya les vamos a comentar, y vamos a basar, digamos que OKR significa Objective Key Result. Entonces vamos a tener unos objetivos que serán la meta a la que queremos llegar, y estos objetivos, ¿cómo los vamos a medir? Pues a partir de los resultados claves. Y los resultados claves se hacen realidad a partir de unas tareas. No sé, Marco, si quieras aquí complementar algo. Oh, justamente lo que acabas de decir, Juli, en términos de la bondad de esta metodología, es que si bien han existido distintas por objetivos, KPIs, que los hemos utilizado en el mundo de planeación estratégica y por supuesto nos ha figurado también en el mundo de la innovación, algo que es bien interesante acá es que hace todo un proceso reflexivo para identificar cuáles son esos resultados claves que nos van a permitir decir si un objetivo está cumplido o no. Entonces, tiene algo que a Julia y a mí nos encanta, es que pues en cualquier ejecución de plan lo fácil es llenarse de actividades, eso es lo fácil, eso lo hace cualquiera, miren cualquier plan estratégico de cualquier organización. La pregunta es si son las actividades que debemos hacer para alcanzar esos objetivos, y eso quizás es uno de los elementos más interesantes de esta metodología. De hecho, me gustaría preguntarles, como para empezar la conversación, en términos de planeación estratégica o planeando proyectos de innovación,
¿cuáles son como esas principales dificultades que ustedes encuentran? O a la hora sobre todo de, más que hacer la planeación, de llevar a cabo esa ejecución, ¿qué dificultades normalmente encuentran ustedes? Pues Juli, yo lo que encuentro es que en el planteamiento mismo de las actividades, ¿sí? El objetivo puede ser relativamente claro, pero las actividades no le encaminan al objetivo. Tú lees las actividades y dices, eso no lleva a cumplir ese objetivo. Es lo que más me he encontrado en las planeaciones. Gracias, Paola. ¿Alguna otra experiencia? Hay algo, creo, fundamental en los ejercicios de planeación y es que depende del horizonte del tiempo y la complejidad del proyecto, pues atinarle a cómo se va a desarrollar y a cómo se va a lograr los resultados a algo que se debe ejecutar en un año o en un plazo superior, pues resulta bastante complejo y toca estar haciendo ajustes continuos. Gracias, Álvaro. Bueno, y antes de continuar, quiero contarles para los que están aquí que nos está acompañando Álvaro Castro de Innovación en Caja Social, está Álvaro Salazar, gerente de Copac en Envases Industriales, y tenemos a Sebastián, a Felipe, a Natalie, y a David y a Diego del equipo directivo de Distritec. Paola Franco nos acompaña de la Fundación Sordos y Ciegos, y Ricardo, no me acuerdo, Ricardo, ¿tú dónde nos acompañas? Estoy con Distritec también. Perfecto, Ricardo. Bienvenidos. Entonces ahí En tenemos Costa Rica. Sí, tenemos En Costa aquí Rica. diferentes sectores. Esto está interesante. Bienvenidos a todos. Y bueno, entonces hablando de esto, me encanta preguntarles porque realmente lo que ustedes plantean es algo que hemos nosotros podido resolver a través de los OKRs o OKR si lo hablamos en inglés. Entonces, primero, algo que es importante entender es que estamos hablando de objetivos, pero no necesariamente estos objetivos están vinculados a bonos financieros. Entonces, aquí no estamos midiendo por términos de plata, sino, pues, digamos, de logros financieros sí, pero no se mide la gente por bonos financieros. Otra cosa es que no es el único indicador para medir a los empleados. Hay otros factores que vamos a tener que tener en cuenta para medir el desempeño de las personas. Tampoco es como que esto sea una forma de medir cómo vamos a recompensar o de castigar el error. Y algo también interesante es que estos no son confidenciales. Los OKR, la idea es que sean visibles y transparentes para toda la organización, para que todos de alguna manera le estemos apuntando a los objetivos. Juli, y ahí hay un punto importantísimo en eso que mencionas, porque en los procesos de formulación, revisión de los planes estratégicos, siempre llega un momento en donde estableces un objetivo y en ese punto, cuando yo como ejecutivo, incluso hasta como presidente de la organización, digo, voy a establecer una meta, pero si eso está vinculado a mi bono, pues que la meta no sea tan grande, porque es que de pronto no voy a poder materializar mi bono. Somos seres humanos y sin duda ese tema de compensación es importante. Entonces, al no estar vinculado, se quita ese sesgo y que de alguna manera, pues sí se pueden establecer metas bien desafiantes y bien interesantes, mucho más allá de si eso va a impactar positivo o negativamente la remuneración de la gente. Entonces, esa es una primera camisa de fuerza que se quita y que libera y permite que esos planes estratégicos pues realmente sean desafiantes y muevan a las organizaciones a espacios muchísimo más allá de lo que cualquier otro plan lo podría hacer. Y digamos entonces para puntualizar también, entonces en qué escenarios podemos utilizarlos para hacer planeación estratégica corporativa, cuando estamos en procesos de diseño de un producto o un servicio o sacando adelante un proyecto de innovación. También los podemos tener cuando estamos estableciendo los objetivos de un área o de un departamento, o también incluso para desarrollar un proyecto personal en el que queremos estar muy enfocados hacia los resultados. Y aquí, Andrés, también te doy la bienvenida. Entonces, ¿por qué Hola, muchas gracias. Gracias, qué bueno verte por acá. Entonces, ¿por qué usar los OKRs? Porque es un foco en resultados, porque básicamente estamos midiéndonos por los resultados y no porque se cumplió la tarea. Porque aquí vamos a hablar mucho de eso, y es que cumplir la tarea no necesariamente me va a llevar al objetivo,
Y esto pasa mucho, pues que lo mencionaba Paola incluso, y esto es una cosa que diferencia mucho la planeación con OKR. También que hay mucha transparencia porque todos conocemos los objetivos, los resultados claves. Se adapta a la realidad en tiempo real porque como vamos a tener tiempos cortos de revisión, normalmente los OKRs podemos planearlos a 1 o 3 años, pero los ciclos de revisión son por trimestre. Entonces, cada trimestre vamos a estar haciendo ajustes y esto nos permite responder mucho más rápido a los cambios en la realidad y el contexto que estamos viviendo. También nos ayuda a que estemos constantemente tomando decisiones a partir de la data, permite tener una comunicación más clara porque todos sabemos qué esperar y, por supuesto, va muy alineado con las mentalidades ágiles. De hecho, las organizaciones que adoptan metodologías ágiles se benefician muchísimo del uso de OKRs porque en sí misma esa forma de planeación ya está llevándonos hacia un trabajo muy iterativo, muy flexible y muy rápido. Entonces aquí lo más importante no va a ser la meta, sino cómo alcanzamos la meta. Y para eso entonces, pues vamos a tener dos cosas. Por un lado tenemos los objetivos y por el otro lado son los key results. Los objetivos van a ser el qué. Entonces lo vamos a expresar en términos de metas, tienden a ser agresivos pero al mismo tiempo realistas, son muy tangibles y aquí en lo tangible puede ser interesante porque pueden tener indicadores que son cualitativos o cuantitativos o digamos que pueden tener un enfoque, esos son más de cualitativos, ¿no? Tenemos también que el cumplimiento del objetivo de agregar valor de forma obvia a la empresa. Y esto es importante porque si no es una forma súper evidente cómo genera valor, pues no lo tenemos en cuenta. Y para los key results siempre nos vamos a preguntar qué necesitamos, cómo vamos a saber que hemos cumplido el objetivo. Entonces es la forma en que vamos a medir ese objetivo y por eso son hitos que son medibles, muy específicos, no son resultados y no son tareas. Entonces, ahorita vamos a mostrar unos ejemplos, y aquí esa es la parte más difícil de pronto definirlos, y es que estamos acostumbrados a plantear tareas, pero no son tareas. Y debe haber una evidencia súper creíble y transparente de cómo se está cumpliendo. Si empiezo a ir muy rápido, me dicen. Aquí es que quiero que podamos tener un espacio para conversar. Igual, Marco, también si en cualquier momento quieres agregar algo, bienvenido. Y esto entonces, miren cómo cambia. En una planeación estratégica tradicional, puede que en el objetivo digamos que queremos facturar 15 millones de euros, mientras que en el OKR el objetivo va a ser la agencia número 1 de analítica de data de Colombia. Key Result 1, aumentar la facturación de 10 millones a 15 millones. KR 2, fichamos los top 3 científicos de datos del mercado. KR 3, retenemos 100% del talento interno de la empresa. Esto va a ser mucho más específico que solamente decir el valor. De acuerdo, Juli. Fíjense que si ustedes leen esos resultados clave, esos key results, uno podría decir que si se cumplen esos tres, el objetivo se cumple. Entonces, ahí hay un ejercicio siempre en el proceso de construcción de escoger cuál es ese resultado clave, y aquí hay otro tema, es más que llenarse de un sinnúmero de resultados clave, es menos es más. Entonces, si con uno de ellos lo podemos lograr, ya le da un foco gigantesco a todo el esfuerzo de despliegue y de ejecución. Esto es muy importante porque lo vamos a mencionar más adelante, y es que uno de los principios es que utilicemos siempre de 3 a 5 máximo objetivos, resultados claves, y ojalá máximo 3 objetivos. Aquí sí menos siempre va a ser más. Y eso es interesante porque realmente cambia la forma en que trabajamos para llegar a resultados. Si yo estoy iterando mucho más rápido, pues va a estar más enfocado en la tarea y por tanto la rentabilidad va a ser muchísimo mayor. Y entonces miren acá la diferencia también, OKRs versus tareas, que ya viene a ser el siguiente nivel. Una tarea es decir, que digamos que yo quiero abrir un restaurante, entonces la tarea puede ser abrir el restaurante. Y a veces nos ponemos de objetivo abrir el restaurante, pero en realidad el objetivo debería ser tener una apertura exitosa del restaurante, pues porque yo lo puedo abrir y tener muy mala suerte con esto. Entonces, por eso vamos más como al big picture, más que quedarnos en la lista de tareas. Y aquí un ejemplo, y si quieres, Marco, este ejemplo que a ti te gusta bastante
Claro, Juli, algún día montaré una cadena de restaurantes. Pero bueno, en ese objetivo de abrir de forma exitosa un restaurante, uno podría llegar a formular estos resultados claves. Visitar 10 localizaciones en zona centro para ver si sirve, buscar socios que quieran invertir $20,000, contratar al chef. ¿Ustedes qué opinan de esos resultados claves para ese objetivo de una apertura exitosa del restaurante? ¿Qué opinan? ¿Les parece que tiene utilidad? Adelante, Ricardo. Vi que tenías el micrófono prendido, no sé si querías hablar. Son como muchas tareas, Marco, ¿no? Pues, o sea, sí. Muy tareas, ¿no? No parecen realmente objetivos que aporten a la apertura exitosa del restaurante. Exacto, ¿no? Pareciera y que ninguno mide éxito. Ninguno mide éxito porque yo puedo tener un chef, pero no ser bueno, tener la plata. Y, sí, entonces no. Excelente. De acuerdo, Paola y Natalie, muchas gracias. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cientos de veces, de cliente, de consultor, de todo, que a veces uno ve planes desplegados de esta forma, en donde uno dice, y esa sí es la actividad. Y veamos de una forma, pásate a la siguiente, Juli, desde la perspectiva de OKR, ¿cómo se podría formular? Veamos el mismo objetivo, apertura exitosa del restaurante. Pero vean estos resultados claves: 70% de ocupación del primer mes, publicación en 5 medios nacionales de gastronomía, 70% de recomendaciones positivas de clientes. Ahora ustedes, ¿cómo los ven? ¿Cómo verían estos resultados clave? Alineados con el objetivo, sin duda. Totalmente, 1 a 1. Y casi que uno diría, si cumplimos esos, gracias Álvaro, si cumplimos ese resultado clave, definitivamente es exitoso, podemos decir que estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, este es un ejercicio fascinante y en el momento que ya está uno en la fase de despliegue, que ahora Juli nos va a mostrar cómo funciona eso, pues sin duda ya nos vamos a ocupar de lo que da resultado y el resto de actividades o no se hacen nunca o quedarán en otro nivel de prioridades. Adelante, Juli. Pero además lo más interesante es que si yo estoy viendo, y esto lo vamos a ver ahorita en los ciclos de revisión, que de pronto en mi trimestre no estoy logrando ese KR, pues eso es lo suficientemente flexible como para que yo ajuste y tome otro tipo de decisiones. No es que tenga que esperar a que se cumpla el año, los 3 años, los 5 años para poder ajustar esos indicadores. Muy bien, pero esto requiere cierta mentalidad específica. Entonces, los principios que vamos a tener con los OKRs. En una forma tradicional de planeación estamos pensando siempre en el qué vamos a hacer, estamos pensando en términos de años, estamos pensando que son privados y a veces el problema con la misma planeación es que el despliegue de la estrategia termina siendo difícil, se planean de arriba hacia abajo y no hay mucho espacio para arriesgarse. Con los OKRs estamos pensando más en el qué y en el cómo, los estamos pensando en términos trimestrales y mensuales, que esto cambia por completo la perspectiva. Son públicos y transparentes porque la idea es que todos puedan verlos y entenderlos, que eso también es muy importante. Son horizontales, la idea es que se definan, no se impongan, sino que se definan con las personas, y también son agresivos y aspiracionales. De hecho, se propone ponernos una meta que sea agresiva y alcanzable, e incluso otra pues mucho más lejana, como el moonshot que llaman, que eso es otra historia para otro día. Hoy tenemos poco tiempo, pero que con gusto les podemos contar un poco sobre este tipo de objetivos. Y entonces, en vez de estar trabajando enfocados en las tareas, vamos a enfocarnos en los resultados. Entonces, no en un liderazgo que controla, sino en un liderazgo que inspira. No en una estrategia que va de arriba abajo, sino una responsabilidad que se gesta desde abajo, en donde los equipos están empoderados porque los equipos mismos son los que construyen sus KRs. En un entorno en que más que competir, estamos abiertos a colaborar, a producir valor, todos tenemos la misma meta, estamos empujando el carrito para el mismo lado y tenemos metas trimestrales, que casi que si uno lo une con las metodologías ágiles, es como si pensáramos este tema de planeación como una especie de sprint, en donde estamos todo el tiempo ajustando. Y algunas recomendaciones entonces importantes es tener máximo 5 objetivos con 3 a 5 resultados claves, que sean desafiantes a la hora de redactarlos,
y que el key result tenga un número, porque con los números pues vamos a poder medir mucho más fácil. Pueden ser binarios, pero se recomienda más que sean como porcentajes o números enteros, porque los binarios a veces puede ser difícil. No sé, Marco, si quieres agregar algo ahí. No. No, tal cual. Creo que aquí lo importante es mantener esa sencillez, ese foco, en la medida que menos sea más. Sin duda, esto es mucho más accionable y sobre todo, pues los resultados, el foco va a estar más en función del resultado, no de la actividad. Y entonces, si lo comparamos como con un viaje, podemos ver que yo pues primero cuando voy a viajar defino a dónde quiero ir, hago mi plan de viaje y esa será mi estrategia. Pero después yo necesito tener como un tablero o digamos como una guía que me vaya mostrando si estoy recorriendo el camino correcto, ese sería mi GPS. Y ya para saber si la cosa va bien, pues tengo mi tablero de control o mi dashboard, que ya serían mis KPIs que me van a permitir medir pues que vamos en la línea correcta. Entonces, eso es un poco lo que les queríamos contar. No sé, ya preguntas, queremos abrir este espacio para preguntas, si de pronto algunas de las personas que están aquí tienen alguna experiencia que también nos compartan. Por ejemplo, Andrés Chavarro, Andrés Díez, Nasli, no sé si tengan experiencias que nos quieran compartir o también abrimos el espacio a preguntas porque la idea es que este sea más como un conversatorio. Ah, bueno, se me olvidó, creo que la bloqueé, pronto la voy a abrir. Esta, no, la quité. La de los ciclos de revisión. Ricardo, yo tengo una pregunta, una consulta respecto a la, digamos que a la metodología o la teoría detrás de los OKRs. Y es que cuando se habla, y un poquito la experiencia que he visto también en otras compañías respecto a esto, cuando hablamos de innovación, y hablo un poquito más a nivel no del equipo de liderazgo, sino del resto de la compañía, cuando hablamos de innovación, algo que yo he detectado es que la gente, a los empleados no les gusta hablar de innovación cuando la innovación en teoría viene de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando el líder o la cabeza o el equipo de liderazgo crea una idea que considera innovadora y la quiere llevar hacia abajo. En mi experiencia, los equipos en las empresas quieren involucrarse en ese proceso de innovación, ¿no? En ese proceso de creación. Dicho eso, en la parte de los OKRs, ¿qué experiencia o cómo ven ustedes el hecho de que esos objetivos o esas acciones que nos van a llevar, que generan valor, que nos van a llevar a ese gran objetivo que queremos, cómo hacemos desde el inicio para que eso venga de los equipos de abajo hacia arriba y no necesariamente que sean definidos como normalmente pasan en los equipos de liderazgo y que después tengamos la tarea de ir a vender esa idea hacia abajo, que ahí a veces es donde se nos atranca un poquito este tipo de iniciativas. En resumen, es cómo hacemos para que esto venga de abajo hacia arriba y no necesariamente de arriba hacia abajo, o que se convierta en una conversación de doble vía, pero en donde la gente se sienta involucrada en el proceso. Algo que pasa mucho ahora y que leemos en todos lados es que la gente cada vez más ya no está amarrada en una empresa solamente para recibir el salario, sino quiere trabajar para un propósito mayor, ¿no? Para tener un impacto tanto en la vida personal como en la sociedad. Y yo tal vez la crítica que le he visto a esta metodología es de que en muchos casos cuando se implementa mal, las personas, los empleados, digamos que en la escala o en la parte baja de la pirámide, solamente lo ven como tareas asignadas para ellos que hacer, pero no se sienten parte de esa innovación. No sé si se entiende la pregunta. Aquí, pues nosotros, si quieres yo respondo primero y tú me complementas, Marco. Nosotros hemos utilizado diferentes tipos de estrategias para lo que planteas. Lo primero es que nosotros creemos mucho en lo que son las planeaciones estratégicas co-creadas. Creemos que eso es lo que realmente más valor genera, y planeaciones en donde haya personas desde diferentes áreas, incluso desde el punto de vista del diagnóstico. Cuando estamos empezando a entender la situación, hablamos con diferentes personas. Y a veces, digamos que en un proyecto, por ejemplo, un proyecto de innovación puede ser más fácil porque pues todo se establece con los del proyecto. Pero si hablamos de planeación también a veces, pues poner a toda la compañía en el ejercicio de co-creación va a ser muy difícil.
Pero algo que hemos venido trabajando y que nos ha funcionado es de pronto con el equipo directivo establecemos hasta los objetivos y ya se arman comités aparte que se encargan de plantear los objetivos clave y las actividades, los resultados clave. Y esto nos ha funcionado muy bien porque aquí ya se empiezan a traer personas de diferentes áreas. Y una cosa aquí interesante es, más que en los OKRs, que esto no lo pusimos acá, más que pensar en el equipo de mercadeo se encarga de los objetivos de mercadeo, lo que hacemos es establecemos el objetivo y es ver quiénes deberían contribuir con ese objetivo. Y puede ser de diferentes áreas. Entonces, no es como que una sola área empuja una iniciativa, sino cómo todos desde cierto punto contribuyen con el logro de esos objetivos. No sé, Marco, tú qué quieras de pronto complementar ahí. Sí, Juli, yo complementaría lo que acabas de mencionar de la siguiente manera. Creo que aquí la respuesta está en una muy buena zona gris, en el sentido que, claro, estrategias generadas top-down, creo que la gran mayoría, y justamente lo que tú adviertes es lo que termina sucediendo. Falta de apropiación de la estrategia, me siento simplemente, no fui partícipe de, pero también por el otro lado, cuando es bottom-up, a veces sucede que salen algunas cosas que de pronto no tienen tantos elementos. Entonces creo que aquí debe balancearse por ejemplo, como Julio lo estaba comentando, esa zona gris en donde hay temas en donde me apoyo de la alta gerencia para ciertas definiciones, incluso tengo insumos y los hago sentir parte de, pero luego ya en la definición, pues es la gente que va a estar ejecutándolo la que debe definir. Entonces eso se vuelve interesante. Y dijiste algo que pasa con esta metodología OKR y con todas las metodologías. Justamente estábamos esta mañana con el grupo de la ANDI en un tema de metodologías de innovación. Y uno de los temas es que esta metodología y cualquier otra siempre fracasa cuando no se aplica con el rigor metodológico. Entonces, ¿por qué? Porque, o si no dice, eso no sirve para nada porque es que lo practicamos y mire lo que pasó, o lo otro es, pues no le sacas el beneficio a la metodología como tal. Entonces, creo que hay en ese sentido, claro, uno dice, claro, esto es ágil y los conceptos son sencillos, pero quizás el rigor metodológico es mucha práctica para poder estructurar de manera adecuada esos resultados clave y poderlos acompañar, pero sobre todo en el sentido que tú estás preguntando, se puede hacer un despliegue y hacer partícipe a todos los niveles de la organización. Esas dinámicas de retroalimentación es algo que típicamente no tienen los procesos de planeación estratégica y que obviamente pues ya es un modelo distinto. Entonces, no sé si contestamos tu pregunta, Ricardo. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Claro. Creo que teníamos a Álvaro con la mano levantada. Ups. Sí, pero creo que se le desconectó porque ya no lo estoy viendo. También, y Diego también la tenía levantada. Sí, Marco, yo tengo una pregunta. El tema, cuando hablamos de los OKRs en temas de innovación 100%, la palabra innovación tiene una connotación muy amplia en cuanto a que las personas creen que es, no sé, llegar a inventar la rueda. ¿Cómo desde objetivos más puntuales, más específicos o incluso más sencillos, entendiéndose la palabra de los procesos que ya están, cómo esos OKRs pueden tener relevancia dentro del marco estratégico para que se sientan como un proyecto puntual? Esa es mi pregunta. Está bueno. No sé, Juli, si quieres primero también y yo complemento. Sí, pues Diego, realmente es que funciona, diría que muy parecido a la gran planeación. La diferencia sería que no empezaríamos pensando en una visión y esto, pero sí puedo decir qué objetivos queremos cumplir con este proyecto, cuáles van a ser los 3 a 5 resultados claves que queremos alcanzar y de ahí desplegamos actividades. Y se vuelve incluso mucho más sencillo y más rápido. No sé, Marco, tú que vayas a complementar. No, yo creo que dos cositas. Una, yo creo que cualquier proyecto de innovación dentro de una empresa tiene un contexto de cuál es la estrategia de negocio. Y en ese orden de ideas, el qué es innovación es una de las definiciones importantísimas que se tiene que tener, porque para muchas empresas innovación es una mejora continua. Fabuloso, los admiro, qué bien, y tiene un sentido, tiene una razón de ser. Para otras, la mejora continua no es nada de la innovación. Tiene que ser un tema de adyacencia o tiene que ser algo disruptivo. Entonces, digamos que volviendo al primer tema, creo que ese contexto de definición estratégica de en dónde quiere innovar la organización, hay que darle claridad a la gente para que esos esfuerzos pues estén canalizados y no comience a salir una cantidad de cosas que no van a tener valor para la compañía.
Entonces creo que desde esa perspectiva, el asegurar que en tu marco estratégico se define qué se espera en la innovación te va a ayudar para que esos proyectos pues tengan ese impacto y ese valor, y los que van a estar involucrados sientan no solo que están haciendo un proyecto de innovación, sino que esa compañía para la que están trabajando le están sumando de una manera sistémica. Igual aquí también pues creo que vale la pena tener muy en cuenta que la innovación siempre tiene que ser un habilitador de la estrategia y no al revés. Que a veces la palabra innovación descresta mucho, pero si realmente no nos sirve para apalancar la estrategia, pues no estamos haciendo nada. Y veo que Andrés está riendo, no sé, Andrés, si quieras comentar algo al respecto. Sí, no, perdón, es que no, había una cosa que yo quería un poco comentar y que de pronto valdría la pena con ustedes, los que hayan tenido experiencia con OKRs o en otro, digamos que instancia un poco de planeación, y es una cosa que un poco he vivido en algunos espacios y también trabajando a veces con emprendedores o startups, es que un poquito a veces queda se relega o se deja mucho de lado el tema de un poco de la historia, es decir, la data o los números de lo que ya ha venido pasando, y a veces no se utiliza bien o no se tiene, digamos que de alguna manera traducido en un Excel, por decirlo así. Pero también es que, digamos que está como a veces, muchas veces solo en la cabeza, y entonces por allá queda la idea o la historia, y muchas veces no lo aterrizamos como mecanismo, como herramienta que nos da por ejemplo, un punto de partida o una línea base con la que uno puede empezar, digamos que a trabajar, porque pues no necesariamente estamos empezando de cero, y hay veces que a uno, digamos que se le complica la vida porque uno mismo no aterriza esos puntos, y quería un poco mencionarlo porque pues un poco para que haya resultados y podamos, digamos que no salga de la manga el número, pues sirve un montón, digamos que tener eso como punto de partida. Quería hacer ese comentario. Gracias, Andrés. Marco, una última pregunta de mi lado. ¿Qué experiencia has visto o qué han visto cuando quieren implementar un ejercicio de innovación en una cultura donde no se tiene una cultura de innovación? Y muy puntualmente, una compañía debería tener un presupuesto para innovación, haciendo la aclaración que a veces las compañías lo que más les duele es la pérdida por innovación, o sea, innovar y que eso te genera pérdidas, y entonces empiezas a generar, a desarrollar un temor para seguir innovando, porque la innovación es sinónimo de pérdida. En resumen, ¿cómo has visto los intentos de desarrollar estos ejercicios de innovación cuando no existe la cultura? ¿Y crees, en tu opinión, debería existir un presupuesto para innovación en cualquier empresa? Ricardo, magnífica pregunta, y aquí el tema te voy a contestar con varios bullet points. El primero, Peter Drucker decía que la cultura se desayuna a la estrategia. Dicho de otra manera, si tu cultura no tiene elementos de innovación, por estrategia más innovadora que tengas, no va a pasar, así de sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de organizaciones establecidas, típicamente exitosas, pues tiene que hacer unos esfuerzos para incorporar esos comportamientos, esas actitudes organizacionales para que la innovación se pueda materializar, si no va a ser muy difícil. Y segundo, la innovación espontánea pues se da que es la que denominamos nosotros, es la que se da sin recursos, sin líderes y sin plata. Y la realidad es que siempre es muy limitada. Entonces, si tú quieres ver resultados de innovación, necesitas recursos, necesitas liderazgo consagrado para eso, necesitas gente dedicada para eso, y por supuesto eso va a meritar unos recursos importantes. Juli, no sé si quieres complementar. Sí, para complementar, pues siempre vale la pena tener un capital de experimentación, y pues también en el proceso de innovación saber ir, digamos que soltando la plata de a poquitos, no toda de una, en los proyectos. Pero también algo interesante con el tema de cultura, y es, desde nuestra experiencia, sí es importante que en las organizaciones haya una apertura a la toma de riesgos, haya flexibilidad, haya una forma de retroalimentar positivamente las soluciones, y un poco de perderle la aversión, pues como que no tener tanto miedo al riesgo. Pero ya también cuando se habla de desarrollar una cultura de innovación, yo diría, depende, o sea, cuando ya es de invertir en desarrollar una cultura, yo levanto la mano y digo, espérense un momentico, ¿qué es lo que queremos lograr? Exacto, como dice Diego, 70% en incremental, 20% innovación
evolutiva y 10 de inversión para arriesgar mucho en innovación disruptiva. Para el tema de cultura, a veces cuando decimos cultura, entonces las empresas quieren crear una marca de innovación, hacer el evento, todo el bombo y el platillo para que suene la innovación. Y a veces depende, porque si lo que yo quiero es hacer innovación disruptiva, tal vez no necesito gastarme recursos hablando de innovación y haciendo campañas. Lo que yo necesito es un equipo directivo dedicado 100% a esto. Pero si quiero es algo un poco más pequeño, de una creación de un producto nuevo o llegar a un mercado nuevo, puede que ahí sí, o incluso innovación incremental, puede que ahí sí me vea beneficiado de tener una compañía en donde todas las personas están buscando oportunidades, todos están aportando y tenemos equipos transversales. Entonces ahí es donde viene mucho también el tema de cuál es tu estrategia de innovación, hacia dónde quieres llevarlo, porque de ahí también depende cómo manejas el tema de la cultura. Igual la innovación siempre se muere de arriba hacia abajo, entonces vale la pena que por lo menos las cabezas estén bien montadas en el bus. Gracias a ambos. ¿Alguna otra pregunta, comentario, experiencias que han tenido que nos quieran compartir? Bueno, pues de pronto creo que aquí podríamos complementar con estas que les había mostrado, que nos había faltado, y ya con esto podríamos cerrar. ¿Puedes poner otra vez lo de las redes sociales, las direcciones y demás, por favor? Claro que sí, ya te las pongo. Entonces, como les mostrábamos, eso es un ejemplo de un ciclo de revisión en OKRs en donde hacemos el trabajo de manera trimestral. Entonces, al principio, al inicio del año se define el plan anual, luego hacemos un borrador de los resultados claves y el último día del trimestre se hace revisión y se hacen ajustes y se comunican cambios. Y así vamos teniendo ciclos de revisión en donde podemos ir muy rápidamente ajustando toda nuestra planeación pues a lo que realmente está pasando. Como que si vuelve a salir otra pandemia de, no sé, SARS-CoV número 10, entonces pues uno ya no espera que se acabe el año para ver qué hace, sino pues dentro de la planeación misma puede ajustar todo. Y aquí otro tema es que pues los OKRs, como es al principio de la pregunta que decías, no se imponen, sino que la idea es hacerlos co-creados y hay diferentes niveles. Yo tengo que tener OKRs a nivel de la compañía, a nivel de área, a nivel de equipos e incluso a nivel individual para que todos estemos alineados con la misma mentalidad y que de esta manera pues la metodología pueda funcionar. Y ya entonces con esto pues pueden seguirnos en LinkedIn como Borealis Innovation, en Facebook como Borealis Innovation, en Instagram como Borealis Innovation, Facebook es solo Borealis. O también pues nos pueden escribir a nosotros, ahí tienen nuestros datos de contacto. Y bueno, esperamos que... Oye, sí, dale Andrés. Juliana, te iba a hacer una pregunta. Ven. Es que estaba pensando también que hace poco estaba haciendo yo una formación con unos grupos de una organización en temas digamos que empujar un poco el tema de liderazgo en innovación. Y algo que de pronto, no sé si de pronto tú lo hayas vivido, no sé si haya como alguna, digámoslo así, base con la cual uno pueda un poco entrenar un poco al equipo en hacer un poco, abrir el espacio de conversación de qué significa esto, cómo se come, digámoslo de alguna manera, porque obviamente una vez se encuentra con equipos que, pues, poco de experiencias o de cómo, digamos que también aportar, o sea, cómo generar esa co-creación. No sé si de pronto tengas como alguna experiencia o algún comentario sobre ese tema, porque a veces veo yo que eso, que la gente no se siente, o sea, está bien que uno los incluya, pero muchas veces ni siquiera saben un poco cuál es su rol en ese espacio como de co-creación. Mira que es interesante porque nosotros siempre que hacemos ejercicios de co-creación tenemos una sensibilización, por así decirlo, o por lo menos explicar unos fundamentos del proceso. Va muy guiado a que las personas conozcan cuáles son las reglas de la divergencia y la convergencia y que entiendan, pues básicamente que en la co-creación no hay niveles, todos están aportando de la misma manera y que se tenga muy claro, pues en ese proceso co-creado hasta dónde vamos a llegar. Pero con las reglas siempre funciona súper bien y creería que el 99% de nuestros ejercicios empiezan siempre explicando esas reglas. Claramente, si tenemos otras metodologías como, no sé, Lego Serious Play, pues las reglas irán más enfocadas a Lego Serious Play, pero siempre empezamos con un tema de mentalidad. Súper, gracias. De hecho, te recomiendo parte de eso. El año pasado en Innovators estuvimos, de hecho, haciendo un conversatorio sobre técnicas de facilitación grupal y esa está en el canal de YouTube de Borealis, que es Borealis Innovation también. Entonces, si quieres, ahí puedes verte la charla y súper. Puedes tener más de una. información. Bueno, no sé si algún otro comentario, pregunta. PQR.
La verdad sí, hay un punto que también por experiencia en algunos procesos en los que he trabajado, y es la disciplina, porque cuando tú le presentas al empresario una opción de OKR, aparte de la función normal que debe desarrollar el emprendedor y el empresario, cuando tú le mencionas que OKR le generas un poquito más, puede generar el ruido dependiendo cómo lo vendas, porque él entiende es que inmediatamente vienen más funciones, más labores, más responsabilidades, que probablemente puede generarle a él pánico de ¿qué tanto tengo yo que enfrentar para poder salir adelante? Y un OKR pues es retador, como se vio antes. Entonces, ¿cómo ves tú ese contexto? Y lo llamo a la discusión, es ¿cómo vendes tú? ¿Cuál es esa idea de crearle en el empresario, la persona que quiera desarrollar un OKR como innovación en su empresa, si la disciplina dentro del equipo se ausenta? Marco. Mira, gracias, Juli. Felipe, creo que traes un tema fundamental y es disciplina, o dicho de otra manera, es el hábito de que las cosas pasen y se realice ese seguimiento. La verdad, los planes estratégicos tradicionales, claro, hay balas scorecard, de otras herramientas, pero en su gran mayoría termina no ejecutándose, por un lado, no cumpliendo los objetivos que se plantean. Incluso se han hecho estudios en donde se ha encontrado que una vez se define el plan estratégico y se hace el despliegue, a los 2 meses la gente ni siquiera puede decir de qué se trata el plan estratégico. Entonces, digamos que la preocupación de mayor carga laboral se mitiga de una manera fácil. Es, ¿usted quiere que pase este plan, sí o no? Y si quiere que pase, pues obviamente lo tenemos que volver parte de un hábito y debe haber una serie de rutinas para que esto suceda. Termina no siendo una mayor carga, sino generar ese espacio que típicamente son espacios breves, y de ahí se apalancan las metodologías ágiles, en donde hay reuniones semanales, reuniones mensuales, reuniones trimestrales, en donde pasan ciertas cosas en cada uno de los escenarios, pero que generan que esta estrategia sea primero un cuerpo viviente, pero que se está ejecutando todas las semanas, no los últimos 15 días antes de terminar el trimestre, porque hay que entregar un review. Entonces, en ese orden de ideas, creo que cuando se hace una conciencia que solo a través de una disciplina de ejecución la estrategia tiene un sentido, realmente pues la gente se abre a incorporar esos nuevos hábitos. Entonces, es, ya resumiéndote toda esta historia, es creo que un ejercicio de generar confianza que en la forma de trabajo que se está haciendo actualmente pues no se están teniendo esos resultados, y que obviamente implica un cambio en donde tienen que aprender de la metodología, tienen que aprender qué se hace en esos escenarios, y por supuesto tienen que ganar esa habilidad para que lo puedan implementar. No sé si Juli quieres complementar algo. No, por mí está perfecto. Gracias. Y bueno, No, señor, pues, con gusto, Felipe. aprovecho para agradecerles por este espacio, contarles también que el 17 de junio a la misma hora vamos a tener otro conversatorio, pero ya en el que vamos a hablar de cómo realmente generar buy-in y montar a los líderes en el bus de la innovación. Entonces, bienvenidísimos. Vamos a estarles compartiendo el link también para que puedan unirse, y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Estén bien. Bye, igualmente. Chao. Chao.